Hoy nos toca ver lo que es la integración numérica, ¿no? Bueno, estos métodos que vamos a revisar ahora nos van a servir para integrar tanto funciones presentadas de manera analítica como funciones presentadas en tablas. ¿Mm? Es lo que dice aquí, ¿no? Nuestro documento. También vamos a ver dos tipos de integrales, las de una variable y las de dos variables, ¿no? Que es lo que vemos en los cursos de cálculo por lo general. Entonces, numéricamente existen varios métodos y los que nosotros vamos a estudiar o vamos a revisar son el del trapecio, el de un tercio de Simpson, tres octavos de Simpson, la cuadratura de Gauss, el método de Romberg y las integrales dobles. Antes de iniciar con el estudio de estos métodos, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos, especialmente de uno, ¿no? ¿Qué es la integral? Si ustedes recuerdan, si tenemos una función como la que está graficada en la pantalla, ¿no? En color azul, es una función y de x. En los límites, en este caso 4 y 1, la integral representa el área bajo la curva, ¿no? Entonces, numéricamente nosotros vamos a hallar eso, ¿no? El área bajo esta curva. Eso es la integral. Entonces, hay que recordar que tenemos un límite superior. Aquí está, ¿no? Donde está marcando el mouse, sería el 4. Y tenemos un límite inferior, que sería el 1. Eso. Después, a este espacio entre 4 y 1, nosotros le vamos a llamar un paso de integración. Más adelante lo vamos a conocer como h. Al límite superior le vamos a llamar b y al límite inferior a, ¿no? Para notación en nuestras siguientes ecuaciones. Entonces, iniciemos con el primer método, que es el método del trapecio. El método del trapecio y los métodos de Simpson pertenecen a una familia de métodos que se denominan los métodos de Newton-Cotes. Y vienen de la interpolación lineal y polinomial, ¿no? A partir de esa interpolación se aproxima la función y se calcula el área bajo la curva. Como les indicaba, lo primero que tenemos que definir es este valor, que es el paso de integración. ¿Qué es el paso de integración? Es el límite superior b, ¿no? En este caso, si vemos nuestra gráfica, sería el 4, menos el límite inferior, al que llamamos a, en nuestro caso u. Y n es el número de intervalos que queremos, en los que queremos separar este espacio para realizar el cálculo de integración. Si n es 1, h va a ser simplemente esta resta, ¿no? Y vamos a tener ese paso de integración. ¿Qué se recomienda? Que n tiene que ser un valor elevado para que la integral numérica pueda aproximarse a la solución. Entonces, ahí tienen ese efecto. Cuando n es igual a 1, ¿qué hace el primer método, el método del trapecio? Une con una recta A y B. Ahí está. Si se puede ver en amarillo, también estoy manejándolo con el mouse. Se marca, ¿no? Esa línea recta. Y si recuerdan, es la interpolación lineal, ¿no? Entonces, ¿qué hace el método del trapecio? Indica que el área bajo la curva de color azul es aproximada al área de este trapecio que hemos armado, ¿no? Entre A, B y la línea amarilla. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, hay un espacio que no está considerando el método, ¿no? De ahí surge su error. ¿Cómo se minimiza este error que está acá arriba, ¿no? Este espacio que queda. Haciendo el valor de n más grande, ¿no? Si pueden ver en la siguiente gráfica ya, en la que está a este lado, en el lado derecho de sus apuntes, lo hemos dividido en tres.
¿no? Ahí está, 1, 2, 3, n igual a 3. Y el método de trapecio otra vez empieza a unir esas divisiones con una línea recta y suma esos trapecios pequeños que se han ido armando para hallar el área bajo la curva. Y como se pueden dar cuenta ya gráficamente también se observa que el área, ese error se ha disminuido, ¿no? De este error que es muy obvio gráficamente, grande, este valor, hemos pasado a un error pequeño, ¿no? De unos cuantos, suma de unos cuantos espacios que no se determinan. Entonces, mientras más alto sea el valor de n, más se va a disminuir el error. Pero esto también va a conllevar que vamos a tener que hacer más cálculos, más esfuerzo del ordenador si vamos a usar un ordenador. Y a eso hay que recordar. Pero todo esto se resume en esta tabla, en la tabla 13, donde dice fórmulas para integración por trapecios, ¿no? Cuando el número de intervalos es 1, la fórmula es la siguiente, ¿no? Como dices, la integral entre a y b de f de x por su diferencial de x es igual a h medios, donde h es el paso de integración, y hemos visto cómo se calcula, es b menos a sobre n, ¿no? Como n es 1 en este caso, simplemente va a quedar b menos a, por la función evaluada en el punto a, en el límite inferior, más la función evaluada en el punto b. ¿Qué pasa cuando crece el número de intervalos? Este mismo método se aplica varias veces, y toda esa fórmula se puede generalizar en el siguiente grupo de ecuaciones. Aquí tengo al paso de integración, ¿no? Luego tengo que calcular xy, ¿no? Con un y que vaya desde 1 hasta el número de intervalos que estoy generando, y la fórmula que nos queda, que es el h medios de la función en el límite inferior, más dos veces la sumatoria de la función evaluada en los puntos, más la función en el límite superior, más un error, ¿no? Este error es el error del método. Ese error se puede calcular como sigue acá. Pero para calcular el error necesitaríamos conocer el valor del integral, el valor analítico. Entonces, esto dejémoslo más como una definición, ¿no? Pero que nos habla sobre el tamaño de ese error. Y como hemos hecho en nuestras anteriores clases, lo primero que vamos a hacer es directamente resolver un ejemplo. Entonces, tenemos aquí esta función, ¿no? Nos dice resuelva la siguiente integral, ¿no? Otra vez, para este caso, yo voy a hacer uso de una hoja de cálculo. Ustedes lo pueden hacer en sus casas en una hoja de papel con ayuda de la calculadora, ¿no? No va a haber ningún problema. Entonces, por favor, vayan copiando esta función, ¿no? Que es la función que vamos a integrar. Y nos dice además que integremos con tres intervalos, ¿no? Y tengo el superior al que yo le he llamado b, y tengo el inferior, ¿no? Al que yo le he llamado a. ¿Cuál es el límite superior? En este caso es 1 y el inferior es menos 1. Entonces voy a colocar eso, 1 menos 1. Una vez hecho tengo esto, ya son todos los datos. No, requiero un dato más, ¿no? Necesito el número de intervalos. El número de intervalos. Le voy a llamar simplemente n, ¿no? Y él nos ha dicho que son 3 intervalos. Una vez tengo estos datos, todos los datos del problema, voy a empezar a realizar lo que serían los cálculos, ¿no? Entonces aquí me voy a poner a ver cálculos. El primer cálculo que tengo que realizar es el del paso de integración, ¿no? Le voy a poner simplemente paso de integración. También le hemos llamado nosotros h. Entonces, ¿qué nos dice que es h? Dice que es el límite superior, en este caso b, menos el límite inferior. Entonces, puedo hacer 1 menos, ¿cuál es el límite inferior? Menos 1, ¿no?
Todo esto dividido entre 3. Ese sería el paso de integración. Pero como estoy trabajando con hoja de cálculo, voy a usar referencias. ¿No? Voy a indicarle que sea B4, porque ahí estoy guardando el límite superior, menos el límite inferior, que es B5, sobre el número de intervalos, que está en B6. Y nos va a dar, ¿no?, el mismo resultado. 0.666667. Después voy a revisar qué me indicaba el método. El método me decía, o estas son las fórmulas del método, ¿no? Les voy a llevar también para tener una referencia en la hoja de Excel. ¿Qué me dice, no? Me dice primero que calcule el paso de integración. Ya he hecho el paso de integración. Luego quiere que calcule un XY y existe una sumatoria. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Tiene que haber tiene que haber un Y, solo Y, al que estamos llamando Y, que vaya de 1 hasta N, dice, ¿no? Tiene que haber también un XY y, como se han debido dar cuenta, tiene que haber un F de XY. F de XY, ¿no? También tiene que haber F de A y F de B. Pero nosotros, para no estar poniendo muchas cosas, vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a decir que cuando I es 0, ¿no? Si pongo I 0, dense cuenta, XY es igual a, ¿no? Como está aquí en la pantalla, que es el límite inferior, más I por H. Entonces, ¿quién es A? A es este menos 1, ¿no? Menos 1. Más I, está ahí, ¿no? A 10. Por H. Me da menos 1, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el F de A es cuando I es 0, XY se va a convertir en el límite inferior menos 1. Entonces voy a calcular la función. Ya. ¿Cuál era la función? La función era esta que está acá. Vamos a colocar la función. ¿Cuál es la función? La función es lo que está dentro de la integral. En mi caso sería 1 sobre la raíz, voy a escribir raíz, de 2 por 3.1416. Todo esto en esta hoja de cálculo el exponencial se puede escribir como exp, x, de x elevado al cuadrado. ¿Dónde está x? Acá, ¿no? Eso lo tengo que elevar al cuadrado. Y dividirlo entre 2. Dividido entre 2. Tengo el valor de la función. Pero me dice que XY que Y tiene que ser desde 1 hasta N. Entonces voy a construir eso. Yo he dicho que para más adelante prefiero construirlo desde 0. Ahorita vamos a entender por qué. Voy a poner 1, 2, 3, ¿no? Hasta N. Tengo que calcular otra vez XY. XY, ¿a qué va a ser igual? XY va a ser igual otra vez al límite inferior, que sería B, A, perdón, límite inferior, más I, que es el que está a su lado, por H, ¿no? Por el paso de integración. Puedo hacer lo mismo con el siguiente valor, que sería el inferior A, otra vez más I, por H. Y finalmente, otra vez A, por I, no, perdón, A, más I, por H.
Si se dan cuenta, si saben que ustedes que están haciendo las cosas bien, tienen que darse cuenta esto. Cuando es cero, tiene que reproducirse el límite inferior. Y cuando es el número de intervalos, tiene que reproducirse el límite superior. Por eso está aquí menos 1 y 1. Luego, cuando ya se ha generado esta tabla, tenemos que calcular todos los valores de la función. Eso yo lo voy a hacer con un autocompletar, ¿no? ¿Y qué está haciendo esto? Está calculando la función evaluada en menos 1. La función evaluada en menos 0.333. Y ahora nos falta la última parte. Nos indica que la integral es h medios de la función de a. ¿Quién es la función de a? Si se dan cuenta, como acá está el límite inferior, seguramente este es el valor de f de a. A ver, voy a buscar otro valor. F de b, ¿no? Como este es el último valor, es el límite superior, entonces esto es f de b. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que calcular la sumatoria desde i igual a 1 hasta n menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Como n menos 1, n es igual a 3, 3 menos 1 es 2, tenemos que calcular de 1 hasta 2, esa sumatoria. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a sumar estos dos elementos, ¿ya? Eso lo voy a hacer acá. Voy a escribir la palabra suma, le voy a pasar estos elementos. Tengo f de a y tengo la sumatoria de f de xy. Y tengo todos los elementos para poder hallar la integral. ¿Cómo hallo la integral entonces? Voy a escribir y voy a aplicar simplemente la fórmula. La fórmula sería h medios, aquí he calculado h, ¿no? Sería b8 para mí, dividido entre 2 por f de a, ¿no? Dice. F de a, ¿quién es? 0.6577. Más 2 veces la sumatoria. ¿Dónde calculo la sumatoria? Aquí, este valor, ¿no? 0.8434. Más la función de b. Listo. Y como les he indicado, el error solo es una referencia, no todas las integrales tienen un error asociado. Y con esta fórmula ya habríamos encontrado la integral, que sería ese valor, 1.008. Resumiendo entonces, ¿en qué consiste el método? En fórmulas, ¿no? Tener los límites y tener el número de intervalos. Con ese número de intervalos y los límites, proceder a realizar los cálculos. Y el primer cálculo es hallar el paso de integración h, ¿no? Una vez hecho esto, calculado este paso de integración, procedemos a la construcción de la tabla. ¿Cómo tenemos que construir la tabla? Con un i que parte en 0 y termine en el número de intervalos, ¿no? Por eso va de 0 hasta 3. Luego tenemos que hallar xy y f de xy. ¿Cómo hallamos xy? Con esta fórmula, ¿no? A más i por h, o sea, límite inferior más i por h. Y con eso calculamos su función. Y luego, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula dice que es h medios del valor, digamos, superior de la tabla o los extremos de la tabla, más 2 veces la sumatoria de los valores interiores de la tabla. No, esa es la integración por trapecio. Simplemente he tomado esto, he hecho la función de autocompletar de la hoja de cálculo, y me ha salido la solución. Porque acá he preferido no hacerlo. Miren, ahí está la fórmula escrita, ¿no? B5, que sería el límite inferior, A10, que es el I, y B8, que es el paso de integración. Está bien escrito, entonces tendría que autocompletar. A ver, voy a borrar esto y simplemente voy a autocompletar. No está dando, no está resultando los valores. ¿Por qué? Porque en este caso, esta función como tal
el único valor que varía para la hoja de cálculo es el B10. Por eso las hojas de cálculo asumen allá. Entonces, como me está diciendo autocompletar, otra vez, el siguiente que yo quiera tiene que ser B11, ¿no? Y completa bien, lee B11. ¿Por qué le está saliendo así valor? Porque aquí no hay un número, entonces él no entiende cómo va a ser su operación, no conoce el exponencial de una letra, por eso te sale, ¿no? Error de que no le estás dando valor. Pero esta es la función de autocompletar normal. Y si recuerdan, a esto le hemos llamado referencia relativa nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ser aquí? Si se dan cuenta, en esta fórmula el único que se tiene que mover, ¿quién es? El A10, ¿no ve? ¿Por qué? Porque en el siguiente se tiene que volver a 11, en el siguiente a 12. B5 y B8, como la misma fórmula dice, se tienen que mantener constantes. Entonces, para que estos se mantengan constantes en la hoja de cálculo, tenemos que volverlos referencias absolutas. ¿Cómo se hacía eso? Con la tecla F4, si es que el cursor está acá sobre B5, digamos, ustedes apretan en su teclado, el mouse F4, y les va a salir el símbolo de dólar, ¿no? Con eso que están haciendo, están fijando ese valor, para que cuando hagan autocompletar, el Excel no lo tome en cuenta y lo deje como B5. A10 sí tiene que variar, no le voy a poner nada. Ahora voy a hacer a B8. Si ustedes están trabajando en su celular, pueden buscar en el teclado el símbolo de dólar y escribirlo. Lo tienen que escribir rodeando a la letra, ¿no? B8. Le voy a dar Enter. No ha cambiado nada. Está haciendo la fórmula. Pero cuando yo haga el procedimiento de autocompletar, aquí estoy autocompletando, está calculando, ¿no? Está haciendo las operaciones como hemos hecho hace un momento. ¿Por qué? Porque si revisamos la celda como tal en fórmula, ¿no? Ha mantenido B5 y B8 constantes, excelente lo que quería, y lo único que ha cambiado es A11, ¿no? Aquí arriba era A10, A11. Lo puedo ver aquí abajo otra vez, ¿no? B5, A12, ¿no? Eso como comentario. Muy bien, si se ha entendido la integral por el método del trapecio, pasaremos a nuestro siguiente método. Método de un tercio de Simpson, ¿no? Nos dice que este método está basado en una interpolación de segundo grado, lo que quiere decir que debe unir los puntos con una parábola, ¿no? Que se asemeja o que se acerca a los puntos. Entonces, este método exige como mínimo que el intervalo sea 2. ¿No? Pues recuerdan, cuando la interpolación es de segundo grado, se necesitan por lo menos 3 datos, ¿no? Por eso él pide que el número de intervalos sea n igual a 2. Pues recuerden que ya desde la anterior clase estábamos viendo que la posición 0 también es parte, ¿no? Es un dato más. Por eso necesita n igual a 2, más el 0 ya van a ser 3. Los 3 valores que necesita para una ecuación de segundo grado. Después también necesita que Sn sea un número par, ¿ya? Tiene que ser igual a 2 y debe ser un número par, siempre. Entonces, la fórmula es la siguiente. Está en la tabla 14. Otra vez el paso de integración entre 2. Y esta es la fórmula para el intervalo más pequeño que se puede calcular por un tercio de Simpson. Es la función evaluada en A más la función evaluada en A más H más la función evaluada en B. Todo esto por H tercios, el paso de integración dividido entre 3. Si queremos aplicar esto a más intervalos, lo que tenemos que hacer es H es igual a B menos A sobre N de otra vez construir XY, de la misma manera que hemos hecho hace un momento con A más I por H. Y nos entrega esta fórmula.
que es h tercios de la función en a más 4 veces de i igual a 1 hasta n menos 1 con un paso de i igual a i más 2 de la función en xi, más 2 veces de i igual a 2 de i igual a i más 2 hasta n menos 2 de la función de xi, más la función en b. Y yo entiendo otra vez que tal vez es un poco complicado verlo así que vamos a aplicar un ejemplo y vamos a entender a qué se refieren esas sumatorias. Otra vez aquí tienen el algoritmo. Ese algoritmo, si me están llevando bien la atención y vuelven a repasar esto, van a ver que estoy haciendo este procedimiento en la hoja de cálculo. Entonces, a ver, pasamos a nuestra hoja de cálculo y realicemos nuestro procedimiento. Es Simpson, un tercio. Necesitamos igual la función. Estamos aplicando la misma función. Ahí está nuestra función. Un límite superior, un límite inferior y un número de intervalos. Él nos dice que tiene que ser un número de intervalos par, ¿no? Entonces ya no puede ser 3. A ver, me voy a dar un número de intervalos par que no sea muy grande. Voy a dar 8 valores, ¿no? Eso, por favor, por ahora es a mi libre... es porque yo quiero, para ejemplificar esto, nomás le estoy dando 8. Recuerden ustedes que si quieren aplicar esto, tienen que garantizar que este paso de integración sea, como les indicaba, una milésima parte de la unidad. Lo que quiere decir que esto tiene que hacerse 0.001. Entonces, para cálculos, eso sería más o menos, a ver, voy a poner 1000 pasitos de integración tendría que tener el método para obtener un valor bueno, digamos, ¿no? Un valor aproximado. Pero, otra vez, solo para nuestros ejemplos vamos a ponerle valores pequeños para poder ver cómo se elabora el método. Lo bueno de hacer también en una hoja de cálculo y no simplemente escribir, ¿no?, la fórmula como tal y asociarlo, como hemos hecho aquí, ¿no?, con B4, B5, B6, es que podemos cambiar un valor y automáticamente, ¿no?, se va a ir cambiando el resto de cálculos. Entonces, todo método de integración nos indicaba, ¿no?, que tenemos que hacer primero un i que vaya desde 0 hasta el número de intervalos. En este caso es 8. Entonces me falta, ¿no?, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta el 8 tengo que hacer llegar, ¿no? Voy a eliminar esto porque no me sirve. También voy a eliminar esto porque no me sirve. Está bien, la fórmula es la misma, ¿no? Límite inferior a más el i por el paso. La fórmula está bien, está con referencia absoluta, así que lo puedo reproducir, ¿no?, hacia abajo, hasta el intervalo 8. ¿Cómo sé que estoy haciendo bien? Otra vez se tiene que reproducir el límite inferior acá, cuando i es 0, y cuando i es 8 se tiene que reproducir el límite superior 1. La función simplemente es aplicar la función tomando el valor de xi, ¿no?, correspondiente. Entonces eso simplemente se estira. El método, ¿no? Voy a traerme el método integral, necesito h, que ya tengo. Voy a necesitar los fáciles de encontrar, f de a y f de b. Tengo, ¿no? El primero, cuando es 0, eso es f de a. El segundo es f de b, que es el último. Este es f de b, ¿no? Ahora, me indica que tengo que sumar, la primera sumatoria estoy revisando, las funciones de xy desde i igual a 1 hasta n menos 1 con un paso de i igual a i más 2. ¿Qué quiere decir esto? A ver, voy a poner, necesito el valor de i igual a 1. Ahí está, ¿no? I igual a 1, que el valor es este f de x. Lo voy a copiar para tenerlo más claro. Ahí está, ese valor. Luego me dice que tengo que saltar dos pasos, ¿no? Dice i igual a i más 2. Entonces, como era 1, voy a saltar 2. 1, 2. Ya, este es el siguiente elemento que necesito para esa sumatoria, ¿no? 0.4, 11, 16. Tengo que volver a saltar 2. 1, 2.
O sea, vuelvo a saltar 2. 1, 2. Ya no hay más elementos, ¿no? A ver, veré, hasta n-1. Allá, como n era 8, 8 menos 1 es 7. Ah, cumple, está bien, este valor también entra, ¿no? Él nos está diciendo, desde igual a 1 hasta n-1, n-1 es 7, está bien, está cumpliendo. Con esto ya voy a tener esta sumatoria. Lo voy a calcular acá abajo, entonces voy a decir la suma de todos estos elementos, ¿no? Recuerden que para dar en una hoja de cálculo y usar la función suma, tienen que escribir los elementos, ¿no? Que sería del D10 hasta el D18, con el 2 puntos, ¿no? Ese es el operador para dar un rango. Ya con eso he calculado la primera sumatoria. Veré la segunda sumatoria. Me dice ahora esta sumatoria que empiece en i igual a 2 y termina en n-2. A ver, entonces tengo que empezar en 2, aquí está en 2, ¿no? Lo voy a marcar en amarillito, en 2, y tengo que terminar en n-2. N vale 8, 8 menos 2 es 6, entonces tengo que llegar hasta acá. Y me dice que tengo que sacar elementos con un paso de 2, ¿no? De i más 2. Entonces, a ver, voy a tomar el elemento este del 2 y voy a sumar 2. 1, 2, que sería el 4. Y por último, el 6, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar estos 3. 1, 2 y 3. ¿No? Entonces, lo voy a hacer aquí abajo también. Voy a hacer una suma. O puedo sumar directamente así, ¿no? Sumar 1 más este más este. Esta manera que sumar es lo mismo que sumar acá. Ya no hay diferencia entre el valor. Lo puedo comprobar simplemente sumando esto más esto más esto más esto. ¿No? Y nos ha dado el mismo valor. Muy bien, ya tengo las dos sumatorias. Entonces voy a calcular la integral y me voy a traer la formulita. Ahí está la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que es h tercios, f de a, f de b, que son los dos valores, ¿no? Que están en los límites tanto superior e inferior. Y tenemos las sumatorias de los que empiezan en 1 y de los que empiezan en 2. Entonces voy a escribir la fórmula nada más, que sería h. H es el paso, ¿no? Y ese valor yo lo he calculado en la celda B8. Ahí está el paso B8. Lo tengo que dividir entre 3. Y esto lo voy a multiplicar por la función en A, me dicen, ¿no? La función en A es directamente el primer valor. Me voy a saltar un poco lo de las sumatorias un momento y le voy a hacer la función en B, ¿no? Que es el último valor. Ahora sí voy a colocar las sumatorias. Más 4 veces 4 por la primera sumatoria que he calculado, ¿no? Los que empiezan en 1. Esto sería este valor, el 1.8802, más 2 veces por la sumatoria de los que empiezan en 2. Y le doy Enter. Y me da 0.95. Ese es el valor de la integral. Un momento, voy a ir a revisar en trapecio. En trapecio con, ¿cuánto? 3 pasos me ha dicho él que es 1.008. ¿No? Y Simpson me dice que es 0.95. ¿No se dan cuenta? A mayor valor de intervalos, con un método más eficiente que minimiza más el error todavía, no nos vamos acercando más a la solución. En este caso nos dice que la solución en realidad es 0.95. Como regla memotécnica, para que ustedes recuerden, el método de Simpson un tercio se aplica con un número de intervalos par, siempre par,
¿no? Como 8 en este caso. Se hace el cálculo y se tiene que sumar ¿qué? Se tiene que sumar los, los límites primero, luego se tiene que sumar 4 veces los impares, ¿no? Pueden ver el 1, el 3, el 5 y el 7, son los valores que hemos elegido, ¿no? 1, 3, 5 y 7. Esos son los valores impares. 4 veces la sumatoria de impares, más 2 veces la sumatoria de los valores pares, ¿no? Por eso está 2, 4 y 6. Esa sería como regla memotécnica para calcular Simpson por un tercio. El siguiente método es de 3 octavos de Simpson. El de 3 octavos ya viene con un polinomio de tercer grado, ¿no? Del de trapecio era con un polinomio de interpolación lineal. El de un tercio era un polinomio de segundo grado, es decir, una parábola, y este es un polinomio de tercer grado. Al utilizar un polinomio de tercer grado, entonces requiere como mínimo 3 datos. Y también requiere que las ecuaciones del método sean múltiplos de 3. ¿Ya? Sean múltiplos de 3, por favor. Yo ahora, esta es la fórmula de integral, ¿no? F de h más 2h más 3h, es decir, tiene 3 elementos, 3 sumatorias. Yo les voy a pedir que ustedes hagan ese cálculo hasta 8 valores. Si hemos entendido los anteriores dos métodos, este es igual. Lo único que cambia son sus sumatorias. Miren, este empieza en 1 y le suma más 3, ¿no? Y tiene que llegar hasta n-2. Este es 2 y le suma 3 y tiene que llegar hasta n-1. Este es empieza en 3 y tiene que llegar hasta n-3, ¿no? Entonces ustedes tienen que aplicar simplemente esta fórmula. Entonces, por favor, yo les pido a ustedes que solo lo realicen ustedes en casa, y a los que están realizando sus prácticas, seguramente esto va a ir como parte de su práctica para la siguiente semana del capítulo. Entonces los dejo a ustedes. Les voy a mandar este cuadro corregido con los valores que debería ser. No sé por qué habrá dado el cambio, tengo que revisarlo. Pasaremos entonces al siguiente método. El siguiente método es el método de Gauss o cuadratura de Gauss. Este método solo se puede aplicar a funciones analíticas. Solo podemos hacer funciones analíticas. El método consiste en esta fórmula. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros cuando tengamos la función analítica es cambiarla de límites, ¿no? Porque la cuadratura de Gauss solo sirve para hallar este integral, desde -1 hasta 1. Y es la sumatoria de K1 hasta N de los valores WK por la función ZK. Tenemos esos valores, WK, ZK, ¿no? ¿Qué hace la cuadratura de Gauss? Si ustedes tienen la función, él pone unos puntos e indica que esos puntos van a obtener la integral de manera adecuada, ¿no? Por eso ustedes tienen que hallar cada uno de esos elementos evaluando la función en esos puntos que están construidos ahí. Y hacer el cambio de variable. El cambio de variable es el siguiente. Para convertir nuestro intervalo a y b, tenemos que usar este cambio de variable con z. Y finalmente, aplicando este cambio de variable, la integral de cualquier función analítica que tenga límites a y b se va a transformar en esto. B menos a sobre 2 del integral de -1 a 1 de la función en b menos a sobre 2 por z más a más b sobre 2 por diferencial de z. Y como esto ya tiene la forma de una integral que puede resolverse por cuadratura de Gauss, la ecuación del integral va a ser la siguiente, ¿no? Cualquier función que tengamos otra vez va a ser b menos a sobre 2
por la sumatoria de k igual a 1 hasta el número de intervalos de WI. Este WI se saca de la tabla, aquí están los WI, de la función, es decir, de nuestra función conocida, evaluada en B menos Z de I más B más A sobre 2. ¿No? Y Z de I tiene que caminar con este paso, ¿no? Con este. El siguiente método es el método de Romberg. Este método nos dice que busca generar mejores aproximaciones de los métodos que usan los polinomios de alto orden a partir de los resultados del método del trapecio. ¿No? Si hemos sido observadores, este es el método del trapecio, nos ha dado un valor de 1.008. Y este es el método de Simpson, un tercio, que nos ha dado 0.95. Nosotros sabemos que como más número de intervalos se usa, más nos estamos aproximando a la solución. Entonces la solución es Simpson un tercio. Eso está más cerca de la solución real, ¿no? Pero se han debido dar cuenta que es un poco más complicado de aplicar, se necesitan más trabajo, más operaciones. Entonces lo que ha planteado Romberg es que a partir del método del trapecio, trata de acercarse a un resultado dado por un Simpson un tercio o por un Simpson 3/8. ¿Cómo hace ese procedimiento? ¿Cómo logra esa aproximación? A partir de esta fórmula, ¿no? Él dice que cada una de las integrales tiene un residuo, un error. Entonces él trata de minimizar ese error y lo minimiza mediante esta fórmula, que divide los errores por truncamiento. Entonces vamos a aplicar el método otra vez con la fórmula de Romberg. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer varias veces la interpolación por trapecios. ¿Cuántas veces? Las que ustedes den por K. ¿No? Para un trapecio nos dice que es 1. Si queremos 2, ya va a ser este número 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cubo y así sucesivamente. ¿No? Entonces, ¿cómo se construye? Vamos a revisar. Tenemos aquí esta nuestra integral otra vez. Y vamos a obtener para 3 niveles, es decir, con k igual a 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular m. M es igual 2 a la k. Y k va desde 0 hasta 3. Por eso los intervalos de m son 1, 2, 4 y 8. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que calcular trapecio para 1 y guardar ese valor. Trapecio para 2 y guardar ese valor. Trapecio para 4 y guardar ese valor. Trapecio para 8 y guardar ese valor. Una vez que se tengan todos esos valores de integral, ¿no? Aplicar la fórmula. Y aquí está aplicada para m igual a 1, m igual a 2 y m igual a 3. ¿No? Y él ha obtenido este valor, 0.38. Y ese es el método de Romberg para mejorar la precisión. Por favor, otra vez en este método igual yo les pido que lo revisen. Tal vez más adelante resolvamos un ejemplo con este método. Lo siguiente que nos toca ver es la integral en 2 dimensiones. Ya hemos visto integral en una dimensión cuando solo dependíamos de x. Ahora vamos a depender de x y de y. ¿No? Entonces, ¿en qué consiste aplicar la integración? La integración es aplicar tanto a x, con todos esos valores obtenidos, la aplicamos a y. Y aquí tenemos un ejemplo construido con esa integración. Yo para acelerar el proceso simplemente voy a copiar
ese problema. Ya lo tengo casi hecho. Y me voy a poner, el nombre lo voy a poner de ejemplo 3, ¿no? Ahí está el ejemplo 3. Ya no es esta ecuación. Voy a revisar qué ecuación es. De la guía de ejercicios. Es esta, ¿no? Simpson. Ahí está, esa es nuestra ecuación. Revisaremos. Límite superior nos indica que es pi, ¿no? Eso sería 3.1416. Límite inferior es 0. Ya. Entonces, no nos dice cuál es el número de intervalos, ¿no? Entonces, vamos a asumir otra vez nosotros o un valor de 10. Ya otra vez, esto yo les tendría que indicar, ¿no? Pero yo le voy a poner 10. Ya les he dicho que deberíamos hacer reducir esto hasta 0.001. Pero como estamos haciendo temas académicos, por favor, cuando yo no les dé el número de intervalo, consúltenme, ¿no? Y para que yo les indique. Pero con 10 vamos a obtener la solución, que no va a haber mucho problema. El primer paso, hay que respetar que ese número de intervalos sea par. 10 es par, ¿no? Entonces cumple la regla. Calculo el paso de integración, otra vez. Límite superior menos límite inferior, que es B5, ¿no? Límite superior menos límite inferior sobre el número de intervalos. Ahora tengo que construir desde 0, de 0 en I, ¿no? En el que va a manejar el número de cálculos, desde 0 hasta 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo que poner aquí 9 y 10, ¿no? Estos valores seguramente se van a ir desapareciendo, los voy a ir borrando, porque no me hacen ya al procedimiento. XY, ¿qué era XY? Ya recuerden que es el límite inferior más el I, que está acá, ¿no? En 10, a 10, por el paso de integración. El paso de integración ha cambiado, ¿no? Ahora es 0.31416. Entonces, por esto. Como estoy trabajando en hoja de cálculo, voy a usar las referencias para poder autocompletar, ¿no? Entonces, esta fórmula tengo que reproducirla acá, 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 solo cambiando este número, ¿no? 0, 1, 2, 3, digamos. Autocompletar. Y si he hecho bien, tiene que llegar hasta pi, que es 3.1416. Ahora tenemos que calcular el valor de la función para estos x y que hemos calculado. Entonces voy a calcular el valor de la función. Dice que es el sen, en, en esta hoja de cálculo se llama seno. En otras puede llamarse, no sé, sin o sen también, ¿no? Dependiendo de qué hoja de cálculos. Dice seno de x, que para mí es el B10, sobre x más 1. B10 otra vez, más 1. Y lo tengo que hacer otra vez aquí abajo. Tengo que hacer el mismo procedimiento, ¿no? En este caso, seno de x sobre x más 1, ¿no? B11 otra vez, más 1. Esto lo puedo volver a hacer y lo voy a autocompletar para los 10 valores. Ya he hecho todos los valores. ¿Qué me dice el procedimiento ahora? Que extraiga los valores que son pares, ¿no? Digo que son, perdón, impares, que empiezan a partir del 1, ¿no? Por eso. I igual a 1 hasta I igual a n menos 1 de I igual a I más 2. Entonces voy a sacar todos los valores impares del interior de la tabla. Voy a sacar al 0.23, voy a sacar
a este al 0.4165, ¿no? 1, el 3, luego tengo que sacar al 5, voy a sacar a este, luego voy a sacarlo a este, finalmente al i igual a 9. Y voy a sumarlos todos, ¿no? Voy a escribir suma, quiero sumar todo. Puedo sumar uno a uno, pero la función de esta hoja de cálculo, esta función suma, nos permite sumar todo el rango, ¿no? A ver, voy a sumar todo esto. Como los otros elementos son ceros, está bien, ¿no? 0.25 más 0 va a dar igual a 0.25, más 0.087 va a dar la suma. Por eso le estoy pasando el rango, de 10 a de 20, de D10 a de 20, ¿no? Separado con el operador dos puntos. En la otra columna tengo que sacar los valores pares, pero a partir del 2 y llegar hasta n-2, ¿no? Entonces serían los pares ahora. Voy a sacar a este, voy a sacar a este y voy a sacar a este. Finalmente voy a sacar este otro más. Ahí están los valores pares. Y igual tengo que hacer la suma. Otra vez voy a sumar todo. Como ya he calculado la suma, puedo calcular la integral. ¿No? La integral acá es igual a h tercios, h está acá, 0.311416, sobre 3 por los valores de la función en los límites, en a más b, más 4 veces, ¿no? Nos dice 4 veces más 4 por la sumatoria de los valores impares. A esta es, ¿no? La primera que hemos sacado es de los impares. Más 2 veces por la sumatoria de los valores pares. Y le vamos a dar Enter. Y ese es el valor, 0.8435 que hemos encontrado. Él había encontrado 0.8438. ¿No? Esa es la fórmula, esa es la forma de aplicar el método de integración. ¿Alguna duda? Oh, claro, Inge. Ya, se han dado cuenta, no es complicado, ¿no ve? La integración numérica es simple. Entonces, a ver, vamos a hacer este problema. Vamos a resolver este problema. Lo primero que tengo que hacer es elegir un método, ¿no? Yo en este caso voy a elegir el método del trapecio por su simplicidad, para no hacerlo muy largo. Entonces, a ver, nos dice calcular la profundidad promedio. ¿Ustedes recuerdan cómo se calcula el promedio a partir de la, del valor del integral? Hay una fórmula, ¿no ve? Para calcular el valor promedio del integral, a partir del integral. ¿Se acuerdan cómo se realiza ese procedimiento? ¿No? Yo recuerdo que era la integral desde el límite inferior hasta el límite superior respecto de... Mm, hasta a mí se me ha ido. A ver, les voy a dejar yo entonces a buscar ese valor y ustedes van a calcular la profundidad promedio. ¿Ya? Nosotros lo que vamos a pasar es a calcular el área de la sección transversal. Y el área de la sección transversal, él nos dice que es AC, ¿no? Sí, eso dice, ¿no? Observe que el área de la sección transversal AC y el caudal se pueden calcular como el área de la sección transversal es la integral desde 0
hasta el valor de y de hy por su diferencial de y. Entonces, vamos a nuestra hoja de cálculo. Hemos dicho que vamos a aplicar simplemente trapecios. Voy a eliminar esto. Trapecios. Voy a hacer un duplicado del trapecio. En este caso no hay una función como tal, ¿no? Hay una serie de datos. Así que vamos a esperar un momentito y vamos a ver cómo vamos a sacar o vamos a extraer los datos de esta tabla. Lo que sí tenemos es una función, que es esta, como tal, que es una referencia, ¿no? A los datos que estamos buscando o al valor que estamos buscando. Eso me voy a llevar. Eso es lo que yo tengo que hallar. De esto ya puedo ver algo. El límite inferior va a ser 0. ¿No? Va a ser 0. Me dice que el límite superior tiene que ser y. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que revisar la tabla y fijarme. Y va de 0 hasta 10. ¿No? Y entonces, como yo voy a calcular en todo el río, yo sé que solo puedo aplicar a esta tabla la integral. Entonces, sé que es desde 0 hasta 10. Y entonces el límite superior va a ser ese valor máximo que tengo en la tabla, que sería 10. Entonces voy a poner límite superior 10. Ahora, como tal, este sistema, este método, no tiene un número de intervalos que yo le pueda entregar. Tiene un número de intervalos limitado por la tabla. ¿No? ¿Qué quiere decir? El número de intervalos solo puede ser 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valores. ¿Por qué? Porque solo conozco los datos en esos 8 puntos. Por eso el número de intervalos es 8. 8. ¿Ya? Segundo punto. Cuando ya te dan la tabla, el paso de integración como tal, como que deja de existir. No de existir, sino pierde relevancia. ¿Ya? Pierde relevancia cuando van a integrar tablas. Así que vamos a dejar, su cálculo está ahí, que se quede nomás. Pero ya no tiene el mismo significado que hace un momento, que nos permitía construir todos los elementos. Lo que sí es, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular y. Y tiene que ir hasta el número de intervalos, eso sí no cambia. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿No? Ahora, aquí tenemos el detalle. Nosotros necesitamos un xy y un f de xy. Para mí, el xy, ¿quién es? Y. Entonces, por tener de referencia, yo lo voy a escribir ahí. Para mí, en este caso, el xy es y. Y la función f de xy, para mí, en este caso, es hy. ¿No? Ya no es xy, es hy. Entonces, como ya tengo la tabla, yo no puedo construir con las fórmulas que les he dado hace un momento. XY, el método que se recomienda aplicar a estas tablas es el método del trapecio. Lo único que tenemos que tener en cuenta cuando ya tenemos la tabla, es decir, no necesitamos ni el número de n ni el paso de integración, solo recordar qué era la integral del trapecio. La integral del trapecio es h medios, si no me equivoco. No, espérenme por favor a ver. No, es h medios de la función a más b, ¿no? Del valor punto a, punto b. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que calcular la integral de estos dos puntos. Luego la integral de estos dos puntos.
¿no? Luego la integral de estos dos puntos y finalmente la integral de estos otros dos puntos. Sumar todas esas integrales y voy a hallar la integral total de la tabla. H. El paso simplemente, para el primer elemento no existe, es la resta de este valor menos este valor, ¿no? Ese es el paso. Este valor menos este valor. Como se pueden dar cuenta, ese valor no es constante, ¿no? Primero es 1, luego es 2, 2, 2, 1, 1, 1. Las fórmulas generales que estábamos aplicando, ¿no? Las que están acá, estas, se aplican para un h constante, ¿no? Para un h que es constante en toda la tabla o en todos los pares de datos. Cuando no sea constante, lo que tenemos que hacer es aplicar la integral a cada subintervalo, que es lo que quiere decir que nosotros vamos a asumir que solo hay esto primero y vamos a aplicar la integral, ¿no? Entonces aquí me voy a poner a ver y otra vez y voy a aplicar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que es h medios, ¿no? He calculado hace un momento h dividido entre 2 por la función en a, que sería su límite inferior, más la función en el límite superior. ¿No? Para mí va a ser entonces esto más esto. Esa es la integral entre 0 y 1. Pero también ahora tengo que calcular la integral entre 3 y 1. Luego entre 5 y 3, 7 y 5, 8 y 7, 9 y 8, 10 y 9. Entonces, otra vez vuelvo a hacer lo mismo. H, que acabo de calcular, lo voy a dividir entre 2, ¿no? H lo voy a dividir entre 2, perdón, lo voy a dividir entre 2, eso le voy a multiplicar por el valor de la función, ¿no? En el límite inferior más el límite superior. Y hago lo mismo para todos. Y finalmente, como sé que he calculado las áreas de cada uno de los triángulos chiquititos, ¿no? La integral va a ser la sumatoria de todos estos. ¿No? La suma de todos los elementos. Y esta sería, 21.41 sería el área transversal, ¿no? Que es lo que nos estaba pidiendo el problema. La guía nos dice, ¿no? Que es el área transversal. Que calculemos el caudal. Y el caudal se calcula como HY por UY, ¿no? Por la velocidad, por el diferencial de Y. ¿No? Entonces, otra vez, Y es el que va a regir al paso, ¿no? Pero nos dice que es HY por UY. Entonces, a ver, en esta misma tabla, le voy a hacer su copia, ¿no? Para que ustedes lo tengan de referencia. Voy a crear una copia. Ahora la función ya no es así de simple, ¿no? No es simplemente HY. La función en este caso, la función nos dice que es este caudal, ¿no? Ahí está el caudal. Eso me lo voy a llevar al Excel. Aquí está el caudal. ¿Qué es ahora? Pero no tengo directamente, la función me dice que es HY por, perdón, por UY, ¿no? Busco el independiente, otra vez, en este caso es Y. Y digo que la función,
esta función es, aquí me lo voy a subir, es h por uy, ¿no? Entonces, yo necesito que los datos de h en y los datos de u en y, ¿no? Los datos de u en y. Entonces, copiaré los datos. 1, 1, 1.5, 3, 3.5, 3.2, 2 y 0. Ahora me dicen los datos de uy, ¿no? 0, 0.1, 0.12, 0.2, 0.25, 0.3, 0.15 y 0. Y finalmente recién puedo calcular la función, ¿no? ¿Qué es la función? En el problema dice que es el dato de hy por el dato de uy. Para mi caso eso sería este dato, ¿no? Esto por esto. Esto por esto, ¿no? Los datos de la tabla. Y la integral, ¿qué sería? El paso sigue siendo el mismo, ¿no? Porque el paso afecta solo a y, a los independientes. La integración, ¿qué sería? Este paso dividido entre 2 por la suma, ¿no? De la función del límite inferior más el límite superior, ¿no? Y nos va a dar el mismo resultado que hemos obtenido hace un momento. Yo estoy haciendo todo esto para que entiendan, cuando tengan ustedes una tabla mucho más grande, esta función puede ser cualquier otra cosa o cualquier otro tipo de operación con los datos. Y tienen que recordar agrupar los datos de la tabla, ¿no? En este caso era h por uy. En otra ocasión puede ser tal vez, ya no, digamos, puede ser sumado un valor más 4 por la constante también, por x, ¿no? Y podrían construir otro tipo de función, ¿no? Y les daría otro resultado, ¿no? Siempre tienen que revisar la definición del caudal, en este caso. Aquí también tienen otro ejemplo que es parecido al que hemos hecho hace un momento, ¿no? Que nos dice cuál es el trabajo producido por un proceso termodinámico a una temperatura, presión y volumen constantes, ¿no? Y se calcula por la siguiente fórmula. El trabajo es igual a la integral de la presión por la variación del volumen, ¿no? Donde W es el trabajo y B es el volumen. Y les pide calcular el trabajo con una combinación de la regla del trapecio, la de Simpson un tercio y la de Simpsons 3/8. No, a ver, ustedes traten de calcular en casa cómo podrían calcular con Simpson un tercio y los Simpsons 3/8. Yo sé que hemos dicho que no vamos a ver un tercio y 3/8 para tablas, así que ustedes solo calculen con el trapecio. ¿Qué tendrían que hacer entonces? Tendrían que tomar estos dos elementos primeros, ¿no? Y ahí acá hacer el trapecio. Después, a estos otros dos, el trapecio. Luego a estos otros dos, el trapecio. ¿No? Esa es una forma de aplicar la integral a tablas. Ahora, ¿qué pasa si la integral es como la del problema 5.2? Miren, dense cuenta, dice calcular la integral de la siguiente función con un paso de h01 y con un paso de h02. Como esta función ya tiene un paso constante y ya tienen la función, pueden aplicar directamente Simpson o el trapecio con la fórmula general que ya tenemos.
¿no? A ver, vamos a hacer ese problema más. Entonces vamos a hacer el problema 5.2. ¿Ya? Vamos a calcular la integral de esta tabla. Aquí tengo la tabla, me la voy a... De tabla, no constante, ¿no? Y tenía sus fórmulas. Por eso hemos calculado h, si se dan cuenta, para cada intervalo. Para el intervalo 0, 1, el h es 1. Para el intervalo 1, 2, el h es 2. Para el 2, 3 es 2. Para el 3, 4 es 2. Para el 4, 5 es 1. Para el 5, 6 es 1. Para el 6, 7 es 1. ¿No? Este paso no es constante. Entonces, solo podemos aplicar la integral del trapecio a un solo intervalo. Entonces, hemos aplicado para el intervalo 0, 1 y hemos obtenido la integral por el trapecio, que es su paso a la mitad por la función en el intervalo límite inferior, ¿no? 0 para nosotros, ¿no? Y en el límite superior, el 1, el valor de la función. Y hemos calculado para cada uno de esos subintervalos. Y como nosotros sabemos la definición del trapecio, que es la suma, o es el área de la suma, el área es la suma de todos esos trapecios pequeñitos, lo hemos sumado y hemos hallado la integral, 21.45. Y hemos obtenido esa integral. Esto es para casos donde la integral otra vez, o donde el paso no sea constante. Y por lo general, el paso no es constante en las tablas, ¿no? Como en esta tabla. Como cuando tenemos funciones analíticas, como hemos tenido, ¿no? Esa 1 sobre 2pi por e elevado al x al cuadrado. Ahí nosotros, como conocemos la función, podemos generar una tabla como esta con un paso constante, ¿no? Y eso ya lo hemos visto con la formulita. O como recordatorio también, ¿no? Para tenerlo en cuenta. El símbolo de la integral es la sumatoria, ¿no? ¿Ves? Si recuerdan, es una S que se le ha alargado y se le ha dado esa forma, ¿no? La integral es la sumatoria. Es la sumatoria de los valores de la función. Y hemos dicho otra cosa, también que los valores de esta función pueden ser cualquier tipo de operación con los datos de la tabla, ¿no? Como acá, él dice que los datos de tu tabla son h por u, ¿no? Por eso hemos hecho esta otra, diferente. Pero el concepto sigue siendo el mismo, aplicar la integral dependiendo del paso, ¿no? ¿Qué pasa cuando la integral que nos dan ahora es constante? O el paso que nos da en la tabla es constante, como en este caso. Miren, voy a copiar todo, ¿ya? 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, había un 0.9 y había, no, 0.8 nada más. Y las funciones 0, 0. No, perdón. No, voy a copiar los datos. Es 2.122, 3.0244, 3.25, 68, 3.1399, 2.85, sí, 2.8579, 8579, 2.5140, 40, 2.1639 y 1.8358. No. Si ustedes ven aquí el paso es constante, ¿no? Ahí está, 0.1 va.
0, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. Entonces, puedo aplicar la fórmula del trapecio, la general, la que estaba acá, esta, ¿no? A ver, voy a aplicarla directamente. ¿Qué me dice la fórmula del trapecio? La fórmula del trapecio me dice que es el H medios. Como el H es el constante aquí, yo sé que ese H es 0.1. ¿Cómo lo puedo encontrar? Restando, ¿no? 0.1 menos 0 es 0.1. 0.2 menos 0 es 0.1. No, a ver, para que no haya dudas, vamos a calcular aquí el H. Ya hemos dicho, el H es, ¿no? El del superior menos el del inferior. 0.1. Y eso lo puedo replicar. Otra vez, el del superior 0.2 menos el del inferior 0.1. 0.1. Sí, es constante. En toda la tabla, sí, en toda la tabla. Está bien. Entonces puedo aplicar la fórmula general. A ver, voy a hacer eso, ¿no? Simplemente aquí abajo voy a aplicar la integral. Más abajo todavía voy a aplicar la integral. Que es h medios, yo ya sé que es 0.1 dividido entre 2. ¿No? Por, me dice, la función arriba, ¿no? La función en A, el límite inferior, más la función en el límite superior, más 2 veces por la suma, ¿no? Como sé que tengo la función en Excel, voy a sumar todos los elementos del interior. Todos estos. Hasta aquí. Esa es la integral. 1.997. Otra vez. Los dos de arriba, o los dos los extremos, ¿no? Inferior, superior, más la suma, más la suma, ahí está, suma, del C11 al C17, que quiere decir los elementos del interior. Fórmula general. A ver, si hemos hecho y si todo funciona, ¿qué tendría que pasar? Si aplico a cada intervalo y termino al final sumando los elementos, tendría que darme lo mismo que me ha dado de la integral generalizada con h constante. A ver, vamos a ver. ¿Qué sería para cada subintervalo chiquitito? Sería h medios, ¿no? H medios por el del inferior más el del superior, ¿no? Y así sucesivamente voy a calcular para todos, ¿no? H medios, ¿no? Es el paso entre ese intervalo pequeñito, entre 2, por el inferior, perdón, más el superior, ¿no? Y voy a calcular todo eso. Finalmente, la integral, ¿qué sería? Cuando el paso no es constante y sumo para cada uno de los intervalos, la sumatoria de todos estos elementos, ¿no? Todo esto. Entonces, a ver, voy a hacer la suma de todo esto. ¿No? Como se pueden dar cuenta, da el mismo valor. Uno que hemos calculado por la fórmula que ya nos ha dado el procedimiento cuando el paso es constante, y otra calculándolo para cada subintervalo. Si yo les digo que en esta tabla quiero que calculen para un paso de 0.2, ¿cómo tendríamos que hacer? A ver, lo vamos a hacer conmigo para que nos demos cuenta. Voy a volver a duplicar esta hoja y a crear una copia al final, porque es el mismo procedimiento. Aquí el paso, en esta voy a escribirle que el paso constante era 0,01 y ahora yo quiero para 0,2. Ya. Entonces,
Ahora me dice que es 0.2. ¿Cómo puedo hacer? Hay dos formas. No lo voy a llamar este es f de x, ¿no? Este es su paso. Aquí me voy a escribir, por favor, ustedes que están en la clase de descuento. Voy a poner h igual a 0.2, ¿no? Con h 0.2, lo que yo voy a hacer son extraer las f's de x, y. Bueno, aquí voy a escribir para h igual a 0.2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a extraer esos valores de f de x nomás. No necesito 0.1, lo voy a borrar. No necesito 0.3, lo voy a borrar. No necesito 0.5, lo voy a borrar. No necesito 0.7. Y ahora voy a calcular la integral. La integral seguiría siendo lo mismo, ¿no? Sería el superior menos el inferior. Pero ahora quiero la suma. ¿De quién? De los valores interiores. Pero no de todos, ¿no? Solo de los que tienen y cumplen la regla del paso del 0.2. Entonces voy a hacer acá. De acá hasta acá, ¿no? Todos esos valores. Y me va a dar el valor de la integral. Y este era el paso. Me he equivocado, ¿no? Ya no es el paso. Voy a extraer esos valores. Entonces voy a extraer todos esos valores. A ver, extraeré. Yo quiero para 0, quiero para 0.2. Y reviso en la tabla. ¿Cuál es su pareja? 0, 0.2. Su pareja es 3.0244. Ah, ya. Luego el siguiente paso que quiere es para sumar 0.2. Otra vez, ¿no? Me vuelvo a explicar. 0 más 0.2. 0.2 más 0.2 es 0.4. Entonces el valor de 0.4. Saco su valor. Tres formas que ustedes pueden aplicar más simple es sacar esos datos directamente de la tabla. ¿Cómo? 0 hemos extraído. Como quiero que el paso sea 0.2, le tengo que sumar este 0, 0.2. Entonces me va a dar 0 más 0.2 es 0.2. 0.2 más 0.2 es 0.4. 0.4 más 0.2 es 0.6. 0.6 más 0.2 es 0.8, ¿no? Como ya sé los datos que requiero, los voy a extraer de la tabla. Requiero para el 0. Ahí está. La f de x es 0. Requiero para el 0.2. Ah, es 3.024. Requiero para 0.4. Busco en la tabla es 3.1399. Requiero para 0.6. ¿Cuánto es? 2.5140. Requiero para 0.8. ¿Cuánto es? 1.8358. 358. Ya. Puedo aplicar la integral. Como sé que es paso constante, voy a aplicar trapecios, ¿no? Y ya sé la fórmula del trapecio. ¿Qué es la fórmula del trapecio? H medios. 0.2 dividido entre 2 por los límites. Inferior más superior más la suma de los elementos de adentro, ¿no? Y hemos calculado ya la integral, que me va a dar 1.0514. ¿No? Si les pedirían el paso de 0.2.